¿Qué se puede decir del transporte de Lima, aparte de que es un caos? Nuestras vías están colapsadas, nuestro transporte público de pasajeros es un desastre, los taxis y colectivos han invadido la ciudad y a veces pareciera que de verdad todo tiempo pasado fue mejor. Uno piensa en el caos y en el tráfico y dice, esta ciudad ya no tiene ninguna solución. Sin embargo, hace más de 100 años, Lima sí tuvo un transporte eficiente, público y masivo de pasajeros. Las huellas de esa época están por toda la ciudad. Este pequeño vagón que ha quedado abandonado en el barrio de El Porvenir, en La Victoria, seguramente es la casa de algún indigente cuando llega la noche. En Barranco podemos ver cómo sigue intacto un vagoncito del tranvía que unía Lima con Chorrillos. Si uno mira con atención, el pasado de nuestro transporte público de pasajeros se resiste a pasar al olvido. En 1884 la electricidad llega a Lima y a partir de ahí la modernización de la ciudad se hace inminente. Se crea la empresa de Tramways de Lima y empiezan a implementarse tranvías, pequeños trenes eléctricos que faciliten el transporte en la ciudad. En estas imágenes llenas de nostalgia podemos ver el tranvía que iba de Lima a Chorrillos. Aquí la estación de Chorrillos, y por si se estaba preguntando si estos tranvías llegaban a la playa, sí, por este túnel el tranvía de Chorrillos llegaba hasta la Herradura. La plaza Manco Cápac en La Victoria también era un punto de paso para este sistema. Este tren pequeñito llegaba por la costa hasta San Miguel. Otro iba desde la plaza 2 de Mayo hasta La Punta. Y aquí podemos ver cómo este tranvía también iba por la avenida Colonial, que entonces era un terreno agrícola. La criollada peruana no es novedad de nuestro tiempo. En esta fotografía podemos ver cómo la gente viajaba colgada de los vagones. Un tranvía va a velocidad estable, no hace tráfico, tiene estaciones, solo se detiene donde tiene que detenerse. Y a veces es inevitable preguntarse qué pasó con este eficiente y ecológico medio de transporte que desapareció en 1965. Pero en nuestra historia hubo un momento, un punto de inflexión en el que nuestras autoridades municipales decidieron dejar de lado este tipo de transporte público masivo de pasajeros y dar pie a la liberalización del transporte. Más vehículos, más pequeños, que lleven a menos gente y ocupen más espacio. El resultado de esa decisión lo vemos todos los días en la calle. Claro, esto no pasó de pronto. Primero se cambió los tranvías por los buses articulados. Los Ícarus son un ejemplo fantástico de cómo, en verdad, Lima y Perú ha sido pionero en Latinoamérica y en el mundo en sistemas de BRT, que son justamente los buses articulados como el metropolitano. De esa manera, esos sistemas de buses rápidos permiten tener una mejor movilidad para un sistema de transporte organizado y articulado. Lo anterior es a partir justamente de la liberalización del sistema de transporte, con donde cualquier persona con un vehículo de hasta a partir de 3 ruedas podía hacer transporte público. Y cuando se deja y se suelta y el Estado finalmente renuncia a regular el sistema de transporte urbano, es que entramos a este caos. Es decir, en vez de tener menos vehículos pero más grandes, que en total ocupen menos espacio pero trasladen a más gente, Lima ha optado por tener vehículos cada vez más pequeños, que hagan más tráfico y que lleven a menos gente. De los buses articulados a la cúster, de la cúster a la combi y de la combi al taxi colectivo. Hay también otro mito, la gente prefiere usar el auto. Claro, en el contexto actual en el que estamos, por supuesto que preferimos usar el auto, aquellos que tienen la posibilidad, pero en realidad si hubiese un buen sistema de transporte público, como está demostrado en otras ciudades, la gente más bien opta por el sistema de transporte público, porque acaba siendo más barato y mejor. ¿Qué pasa con la cantidad de cosas informales que tenemos? Están respondiendo a una demanda. Los colectivos informales, que son tan complicados, tan complejos y tan difíciles de atender, y hay mucha fiscalización en torno a ellos, ocurren porque tenemos un sistema de transporte que no funciona y que es demasiado lento, y al mismo tiempo personas que tienen la capacidad de pagar un poco más que el bus, pero un poco menos que el taxi. El metropolitano quizás ya esté al borde del colapso y haya que aumentar los buses, pero funciona. Lo mismo con la línea 1 del Metro de Lima. La línea 2 ya está en construcción. Los corredores complementarios como Arequipa y Javier Prado todavía compiten con el transporte público, digamos, tradicional. Y todo es perfectible.
Pero según los especialistas, ese es el camino. Ese es el primer paso para volver a tener una ciudad tolerable, y eso debe venir antes que llenar las vías de viaductos, tréboles y bypasses. El proceso implica primero actividades de gestión vial, semaforización, organización de las calles, de las vías, cómo están los flujos vehiculares y peatonales, de manera que regulas el entorno. A partir de ahí se van proponiendo, si eso no funciona, se van proponiendo alternativas más invasivas, siendo naturalmente, sobre todo en calles urbanas, los bypasses o las infraestructuras viales de esa magnitud, las últimas alternativas para implementar, porque son más caras y además porque deterioran de peor manera el entorno urbano. Que no tenemos un gran parque automotor, y eso se ve en las estadísticas cuando se comparan por ciudades de Latinoamérica. Eso significa que tenemos más caos que ciudades que tienen más vehículos, teniendo en cuenta la tasa por 1000 habitantes. Es decir, calculándolo en base justamente a tasas y no a número de vehículos. Francamente, sería un sueño ver andar por nuestra ciudad tranvías y trenes como los de Praga, Roma, Buenos Aires o Medellín. Pero hasta aquí, con que tengamos un sistema de transporte masivo que funcione formalmente, en orden y bien, ya habremos avanzado bastante.